Bueno, hermanos, buenas noches. Iniciamos otra vez un martes con el Evangelio de Jesucristo, siguiendo la serie que llevamos todos los martes a las 7:30. La última noche, el último martes, hablamos sobre el problema que se presentaba, que era el pecado y sus consecuencias, ¿no? Hablamos un poquito de eso, del problema del pecado y sus consecuencias. Ustedes saben que hablamos de las consecuencias tanto, digamos, vamos a decirlo, espirituales, que tienen que ver con todo el asunto de la eternidad y también con las consecuencias, llamémoslas terrenales, que tienen que ver con toda la vida presente, ¿sí? Con toda la vida acá en la tierra. Entonces eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Ok? Em, por acá tengo un párrafo de algo que estoy leyendo. Eh, para entender lo que es el Evangelio, ¿no? Para entender lo que es el Evangelio, nosotros necesitamos, siempre viene antes la parte de entender, acuérdense que el Evangelio es buena noticia, ¿no? Y entonces viene antes la parte de entender la mala noticia para poder entender la buena. Entonces, la mala noticia era eso que estuvimos hablando la semana pasada. Y entonces voy a leer algo como para repasar eso. Dice, el pecado siempre nos trae malas noticias. Entonces, eh, Dios nos ha dado una ley santa, la hemos quebrantado, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Como hemos errado el blanco, somos pecadores. No hemos agradado a Dios, eso nos trae un montón de problemas. Vamos a hablar de las cosas espirituales. Por ejemplo, eso nos hace culpable delante de Dios, muertos espiritualmente. O sea, andamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Sucios, pensamientos sucios, nuestra vida sucia, un corazón sucio. Somos también esclavos del pecado. Estas son malas noticias. El que practica pecado, el pecado, esclavo del pecado es. Y por mucho que uno quiera ser libre de todas estas cosas, no podemos hacer nada. También somos enemigos de Dios. Como hemos vivido a nuestra manera y no hemos agradado a Dios, obedeciendo su ley, pues nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y por fin, cuando nos presentamos ante Dios en el día del juicio, lo único que nos puede esperar es la ira de Dios. En vez del amor de Dios, la ira de Dios. Entonces es importante entender estas cosas, que hay una mala noticia que se dimensiona de varias maneras y que Cristo a través del Evangelio, que ya hablamos, su muerte, su vida y su resurrección, su enseñanza, su obra, viene a dar solución a todos estos problemas, ¿ok? A todos estos problemas. Entonces, eso es lo que vamos a estar ahora hablando un poquito, que la solución que da Cristo a todos estos problemas, ¿ok? Vamos, les voy a presentar acá, voy a compartir pantalla y les voy a dar una presentación. Esto lo vamos a llamar la, las doctrinas de la cruz. ¿Ven mi pantalla? Quiero que me confirme si ven la presentación. Sí, pero si ellos la ven. Si ven la pantalla, si se está viendo mi pantalla ahí compartida. Aló, 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 aló. Sí, bien. Listo. Sí, Ok, entonces, ok. Lo vamos a llamar las doctrinas de la cruz. Eh, Vamos a decir, estas cosas que vamos a estudiar no son, mejor dicho, voy a decirles, son bíblicas, ¿sí? Es a partir del estudio que se hace de la Biblia, pero de alguna manera hecha sistemática, conceptualizada.
para entenderla y para separarla, para entenderla, para poder estudiarla ordenadamente, ¿sí? Y que los conceptos puedan quedar mucho más claros. A eso le llaman las doctrinas de la cruz. Esto es tomado, esta explicación o esta manera de explicar esto es tomado de un ministerio que se llama On the Red Box. Eso es en inglés, sobre la caja roja. Y son unas personas, unos cristianos que están en España. Ellos tienen un canal de YouTube, tienen una página, los pueden estar mirando, tienen información muy buena. Y ellos llaman a esto las doctrinas de la cruz. Me gusta mucho cómo lo enseñan y por eso lo voy a compartir de esa manera con ustedes, porque normalmente, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que hace Cristo? Entonces, pues te salva. ¿Qué uno dice? Pues te salva, ¿qué más? ¿Sí? No, pero el sacrificio de Cristo, ¿para qué sirve? Ajá, te limpia y te salva, ¿y qué más? Te da comunión con Dios. Ajá, sí, te da comunión, ¿ok? Estábamos separados de Dios y ahora estamos unidos de Dios. Ahora eres parte de una familia. ¿Sí? Ahora eres parte de una familia, O de un reino. ¿sí? O de un reino. Entonces hay una serie de cosas eh, que decimos, pero normalmente, pues yo al menos no tenía una estructura general para poder explicar en varias líneas lo mismo, ¿no? Porque resulta que la cruz explica o tiene varias dimensiones en su solución. Y es lo que vamos a ver. Las doctrinas, eso llaman las doctrinas de la cruz. Entonces, es la misma doctrina, es el mismo evangelio, es la misma cruz de la que estamos hablando, ¿sí? Simplemente vista o enfatizada en 7 puntos diferentes para estudiarla por partes. Entonces las vamos a ver. Cualquier comentario o pregunta me pueden interrumpir. Vamos a ver las doctrinas de la cruz. Tenemos esas 7, ¿ok? Esas 7. Sustitución, justificación, regeneración, santificación, redención, reconciliación y propiciación. Propiciación. Entonces son 7 cosas, 7 énfasis o 7 dimensiones de la solución, ¿sí? Que da el Evangelio de Cristo, que da el sacrificio de Cristo a el problema del pecado. Son esas, tenemos esas 7 y cada una de esas 7, pues vamos a llamarles una dimensión, pues una historia respecto a la cruz, es una aproximación respecto a la doctrina de la cruz, a la doctrina del Evangelio, y tiene una línea de sustentos bíblicos que la apoyan, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo de aquí, pues, en el resto de las semanas. Hoy vamos a ver solo la primera, la sustitución, ¿sí? Son 7. ¿Está claro, digamos, lo que estoy hablando respecto a que es lo mismo, pero dicho de puntos de vista diferentes, o es confuso? Es la cruz, es lo mismo, vamos a hablar del Evangelio, pero visto de 7 puntos de vista diferentes, que son estos 7 puntos de vista. ¿Sí? Bueno, espero que esté claro. Doctrina de la cruz. Entonces, estas 7. Vamos a hablar de la primera hoy, sustitución. La sustitución. Hay una historia muy sencilla de entender y que se relaciona a esta doctrina en la cruz de Cristo, ¿no? Pero está en el Antiguo Testamento y es la historia de Abraham con su hijo, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de Abraham con su hijo cuando Dios le pidió que fuera, que lo sacrificaran, ¿no? Que sacrificara a su hijo. ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasó allí? Ya Abraham
tenía listo, digamos, el altar de sacrificio, estaba el hijo allí, tenía el cuchillo en la mano. El hijo le había preguntado, ¿y dónde está el cordero? ¿No? Abraham le dice, Dios proveerá. Entonces, cuando está listo para ser sacrificado el niño, ¿sí? ¿Qué hace Dios? Intercede y le entrega un sustituto. Le entrega un cordero para ser sacrificado. Entonces, esa es la idea, ¿sí ve? La idea es, le voy a poner acá, el intercambio de uno por otro. Esa es la idea de sustitución, ¿cierto? La idea de sustitución. Es el intercambio de una cosa por otra. En este caso particular de la doctrina de la cruz es, como dice aquí, el intercambio de un inocente por un culpable. ¿Sí? Y entiéndase bien, el culpable debe ser castigado, ¿correcto? Y un inocente es castigado en su lugar. ¿Entiende? Eso es la doctrina de la sustitución. Hablábamos la semana pasada, entonces, y por eso siempre es importante entender primero el pecado y sus consecuencias, porque hablábamos de que aquellos que hemos pecado somos culpables ante Dios, ¿correcto? Somos culpables y también hablábamos que todos hemos pecado, ¿se acuerdan? Lo vimos en Romanos 3 y lo vimos en Romanos 5 y no recuerdo si vimos algún otro versículo, pero básicamente lo que decía es que todos somos culpables. Entonces, al ser todos culpables, todos estamos, dice, ¿cómo dice Romanos 3:23? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, somos culpables de nuestro pecado. ¿Ok? Ahora, ustedes saben que la Biblia dice, o mejor dicho, que Dios ha dicho que llegará un día donde Él juzgará. ¿Sí? Hay un día en que ya no habrá otra oportunidad. ¿Sí? Y Él va a juzgar nuestro actuar, nuestra vida. Y nos va a juzgar por, digamos, comparado a qué, nos va a juzgar por su ley. Entonces él nos va a juzgar y lo que va a pasar es que nos va a encontrar como culpables. ¿Sí? Lo que va a pasar es que nos vamos a ir delante de Dios y nos va a encontrar culpables. Entonces imagínense en un juicio donde usted está siendo juzgado y Dios, como dice también, Él conoce todo acerca de nosotros. Conoce nuestros actos, ¿sí? Todas las cosas que hemos hecho, conoce todas las cosas que hemos dicho e incluso todas las cosas que hemos pensado, ¿sí? Imagínese usted parado delante de un Dios enteramente santo, puro y enteramente poderoso, siendo juez y usted parado delante, él conociendo todo lo que usted ha hecho, dicho o pensado. ¿Sí? ¿Cuál cree usted que sea el veredicto? ¿Sí? ¿Cuál cree usted que sea el veredicto de un juez que ha visto y sabe todo lo que usted ha hecho, dicho o pensado? ¿Sí? En general, yo creo que entendemos fácilmente cuando nos presentamos esa escena en nuestra mente, fácilmente entendemos, si somos sinceros, entendemos nuestra culpabilidad. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar allí es que el juez va a declarar que usted es culpable y que debe ser entregado o debe ser llevado puede ser, ¿no? Al infierno, como lo quiera ver, al infierno o a la horca o a la cárcel o como lo quiera ver, ¿no? ¿Sí? Al verdugo. Usted va a ser entregado al castigo, definitivamente en ese juicio.
Entonces imagínese esa escena cuando usted va a ser castigado, no sé, vamos a imaginarnos algo drástico, ¿no? La horca. Entonces usted va a ir a la horca y aparece un hombre, aparece alguien que no tiene ninguna culpa, que no hizo nada de lo que usted hizo, que no pecó, que no hizo nada malo, al contrario hizo todo bueno, y ese hombre dice, no, bájenlo o bájenla, ¿sí? Yo me cambio por ella, yo la sustituyo, mátenme a mí, envíenme a mí al infierno, ahórquenme a mí, o métanme preso a mí, como lo quieran ver. Una persona totalmente inocente, ¿sí? Pregunta, ¿qué opinas si un inocente decide recibir el castigo o consecuencias por tus culpas? ¿Qué opinan de eso? Si no se lo merece, ¿Ah? El máximo sacrificio, el máximo. no se lo debería, no se lo merece. Pues que realmente es un amor sobrenatural porque a veces pues, nosotros como humanos difícilmente lo haríamos, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. De, Nosotros. pro- mm, de pronto uno la entregaría por alguien que fuera inocente, pero el amor de Dios aún es más grande porque siendo nosotros culpables, él se entregó. Ahí está. ¿Y qué opinan? Ok. ¿Qué opinan? Eso es, digamos, del hecho. ¿Qué opinan de la persona? De la persona inocente que decide recibir el castigo por tus culpas. ¿Sí? Pues sería alguien demasiado noble con un corazón demasiado puro, porque uno como persona, pues realmente uno no se va a entregar sabiendo que otro es culpable. Ajá. Incluso uno, si no hay más culpables, uno lo inventa, pero algo así no se ve hoy en día. Sí, claro. Claro. ¿Y cómo verías a esa persona, Alexandra? ¿Cómo la verías? ¿Cómo la vería como, pues, alguien muy noble, puro, como dice ahí, inocente? Sí, claro. Tremendo eso, ¿cierto? Eso es exactamente la sustitución. ¿Sí ve? Cuando se nos aplica a nosotros mismos es mucho más eh, fácil de mirarlo. Cuando nosotros entendemos que nosotros, primero tenemos que pasar por el proceso, realmente por eso dice que la ley y el Espíritu Santo eh, son encargadas de convencernos de pecado, ¿no? Y una vez convencidos de realmente lo que somos, entendiendo, como le digo, lo que hemos hecho, dicho y pensado, que somos realmente culpables, entonces pasar a entender que una persona inocente debe sustituirme para yo quedar libre, ¿no? Eso es lo que pasa. Y pues los sentimientos que se vienen ahí, pues pueden ser eh, muy profundos, ¿no? O sea, yo creería que uno quedaría eternamente agradecido en caso de que quede vivo. La persona que se entregó, ¿sí? Eternamente agradecido en caso que esté en la cárcel, yo creería que uno viviría ahí en la cárcel llevándole cosas o lo que sea, atendiéndolo, ¿sí? ¿Cómo sería uno después de que un inocente se entrega por nuestra culpa, ¿no? O es castigado por nuestra culpa. Voluntariamente, ¿no? Porque también yo colocaba aquí,
decide recibir, porque es voluntario, no fue por casualidad, no fue porque yo se lo pedí o no fue porque alguien se lo ofreció, sino que voluntariamente él quiso hacerlo. Entonces, yo creo que uno quedaría eternamente agradecido y a total disposición de lo que necesite. ¿Sí? Si no está muerto. Y si está muerto con su familia. Y si está muerto, sí, es verdad. Sí. Si está muerto, normalmente pues con la familia, con el que haya que hacer. Entonces, bueno, ese es la sustitución. Vamos a verla en la palabra. Vamos a ver Isaías 53, de 4 al 7. Y yo quiero que vean sobre todo, por favor, alguien que lo lea pausadamente. Y sobre todo quiero que miren y resalten todo lo que tengan que ver con nuestras, nuestros, nos, porque ahí se resalta la doctrina de la sustitución. Nuestras, nos, nuestros, etcétera, cosas como esa. ¿Quién lee? Al que, segunda de Corintios 5:21 dice. No. Isaías 53, 4 al 7. Ah, El grandote. primero el grande. Isaías 53, 4 al 7. Ya va. Después leemos las otras. Bueno. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Okay. Entonces, ¿qué les resalta del texto entendiendo la doctrina de la sustitución? Que todo fue por nosotros. Por nosotros, sí, señor. Nuestros. Dice que fue molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados, sí. Ajá. Herido por nuestras rebeliones. Fíjense que sería diferente si dijera que él fue molido por sus pecados o por sus rebeliones, ¿sí? Ajá. Pero él fue molido fue por nuestros pecados, no por los de él, ¿sí? Herido por nuestras rebeliones, no por las de él. Él sufrió nuestros dolores, ¿sí? El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo para nosotros recibir nuestra paz, entonces fue sobre él. Y por la llaga que él tuvo, fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos, pero él recibió el castigo por el pecado. ¿Sí ven? Entonces, esa es la doctrina de la sustitución. ¿Sí? Es un inocente intercambiándose por un culpable, en este caso nosotros siendo el culpable y Jesucristo el inocente. ¿Okay? Y él fue intercambiado. Y como dice en el 7, angustiado y afligido, no abrió su boca. Él no se quejó, él no fue a regañadientes, ¿sí? Él fue y se entregó, como le dije, voluntariamente. Decidió, como decía en la pregunta que le hice anteriormente, decidió
entregarse para él ser castigado por nuestros pecados. Ahí está la doctrina, ¿no? La doctrina de la sustitución respecto al Evangelio. ¿Ok? Vamos a reforzar con otros versículos. Ahora sí podemos leerlos de abajo. 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13, 1 Pedro 2:24. Voy a leer 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, el inocente, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos inocentes o justos. ¿Sí ven? El intercambio, la sustitución. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está, ahí dice entonces, nos redimió ¿cómo? Haciéndose por nosotros maldición. En vez de nosotros habernos hecho maldición o dejarnos él siendo maldición, él se hizo maldición por nosotros. 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, otra vez, él mismo llevó nuestro pecado, él se lo llevó él encima, en su cuerpo, dice, sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por la herida de él, nosotros fuimos sanados, similar a lo que dice Isaías, ¿no? Él se llevó nuestros pecados en el madero. Entonces, básicamente, como les digo, esa es la doctrina de la sustitución. Les traje esos 4 versículos. Hay otros más por ahí que tal vez se puedan conseguir, pero sobre todo esos dicen la doctrina muy claramente, ¿no? Y muy, digamos, sencilla de entender. La sustitución, un inocente por un culpable, el culpable de nosotros, el inocente Cristo. Para nosotros poder ser librados del castigo, necesitamos que alguien se intercambie por nosotros, y en este caso es Cristo quien voluntariamente lo hace. Buena noticia. Tenemos a alguien que lo haga. Hay una buena noticia, la sustitución en la cruz. ¿Sí? Así que eso es todo por esta noche. ¿Quién quiere comentar algo? O preguntar, o lo que sea. No, hermano, todo claro. Todo claro y chévere, sí, señor. Bueno, lo importante es que nosotros, voy a volver un momentico acá a la presentación. Poderoso, y ese es solo el principio. Faltan 6. Y faltan 6. Eso le quería decir, ¿no? O sea, esta es una. ¿Por qué es esto? Porque queremos, lo que yo quiero, me gusta compartir esto porque esto es entender la cruz de manera más amplia, porque normalmente, pues sí, lo que yo les decía al principio, nos salvó, sí, nos redimió, que no sé qué, pero uno no ve
toda la dimensión tan amplia. Y cuando uno lo ve como por pasitos, uno dice, es que te sustituyó, te justificó, te regeneró, y así sucesivamente, como lo vamos a ir seguir viendo las otras semanas. Entonces, muy chévere porque uno tiene un entendimiento más ordenado del Evangelio en la mente, y también al compartirlo, primero entenderlo con uno, y uno dice, wow, increíble todo lo que hace el Evangelio en mi vida, ¿no? Y segundo, uno para compartirlo no puede tener más ejemplos, más explicaciones que dar acerca del Evangelio, ¿no? Entonces esas son las razones de por qué lo vemos así. Y apenas, como dice Luis, vamos la primera, faltan 6. Chévere. Así que bueno, hermanos, hasta aquí lo de hoy. Dios les bendiga y nos vemos entonces la otra semana, el martes, a las 7:30 de la noche. Bueno, Amén.